Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a los que ya han estado con nosotros, bienvenidos a los que por primera vez se han unido a estas conferencias en tiempos de cuarentena, cincuentena y de este confinamiento. Como saben, estas conferencias son un esfuerzo tanto de la Universidad Anáhuac como el Instituto Juan Pablo II y la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Entonces, bienvenidos a todos los que están aquí. Hoy tenemos nuevamente a la maestra Joy Dvorak con un tema que pues no sé si se sientan identificados, lo han escuchado hablar. Veo que igual hay muchas personas de la universidad que aunque está el confinamiento, pues seguimos trabajando y en situaciones pues no las más favorables. Entonces yo creo que este tema nos va a ayudar mucho a todos. Les presento a la maestra Joy. Ella estudió la licenciatura de Psicología en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente estudió las siguientes especializaciones en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, Orientación y Desarrollo Humano, Psicoterapia Gestalt, Trabajo con Sueños y Trabajo con Grupos. También tiene la maestría en sensibilización educativa con orientación Gestalt por parte del instituto antes mencionado. Estudió un entrenamiento en psicoterapia existencial en el Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Estudió recientemente en la Universidad Anáhuac Campus Norte los siguientes diplomados: Comprendiendo al adolescente del siglo XXI, apego y desarrollo socioemocional. Ha trabajado como docente en las siguientes instituciones: Colegio Oxford, Centro Eleya, Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Desde hace 7 años es docente en el Instituto Juan Pablo II, colabora en la clínica de acompañamiento de dicho instituto y empezó a colaborar en Reparare. Además de la docencia, se dedica a impartir psicoterapia individual a adultos desde hace 19 años. Es casada desde hace 17 y tiene 2 hijos. Entonces, le agradecemos muchísimo su tiempo y el que vuelve a estar con nosotros. Adelante, Joy. Buenos días. Muchas gracias, Diana, por tu amable presentación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues ahora el tema que vamos a tratar, yo creo que a todos nos atraviesa, ¿no? Cuando platicaba con Diana sobre temas, le propuse primero era como estrés, pero pues junto con el estrés van las maneras en las que lo afronto, y afrontar el estrés me hace resiliente. Entonces, pues bueno, mi propuesta para Diana fue juntar estos temas. Lo primero que nada es darles las gracias por la confianza y por regalarse este tiempo a ustedes mismos, porque la invitación es a que hagamos una pausa. Haz una pausa dentro de toda esta vorágine de situaciones que se han suscitado a raíz de esto. Vamos a tomarnos esta hora para reflexionar sobre cómo estamos, qué hemos hecho, bueno, quiénes somos, cómo estamos, cómo hemos afrontado la situación y cómo podemos encontrar desde nuestras propias herramientas mejores maneras de afrontarlo. Entonces, bueno, aquí es importante comentar que quiero que hagan una revisión honesta de su historia, y quiero que ahorita se detengan y se pregunten, ¿quiénes eran antes de la pandemia? ¿Quién eras tú? El otro día tuve que ir al dentista, pues no por una emergencia, pero sí por algo importante, y platicando con él me decía, es que esta situación nos agarró con lo que teníamos en la bolsa, ¿no? Y pues yo lo tomé en un sentido literal y también metafórico, ¿no? Entonces aquí es, ¿qué tenías en la bolsa? ¿Qué tenías en tus bolsillos cuando empezó esta circunstancia? ¿Cómo estabas? ¿Cuáles eran tus preocupaciones? ¿Cuáles eran tus certezas? ¿Cuáles eran tus rutinas? ¿Quién eras tú? Y esta reflexión la podemos llevar hacia tu cuerpo, en cómo estaba tu salud en ese momento, en cuanto a tu afectividad, el manejo de tus sentimientos, de tus emociones, que tanto los podías reconocer y poder expresar. También tus relaciones interpersonales, ¿cómo eran? ¿Habían
no habían, y las que habían, de qué calidad eran. Y también cómo estabas a nivel espiritual, a nivel de sentido de vida, a nivel de tu relación con un ser supremo, si es que eres creyente, cómo estabas ahí. Y algo de lo que vamos a hablar que es muy importante es cuáles han sido tus pérdidas, porque hemos tenido muchísimas pérdidas a raíz de esta circunstancia. Eh, Vamos a poner entre paréntesis este tema porque lo voy a retomar más adelante. Y bueno, aquí también es importante tomar que esta situación sea una oportunidad para ampliar nuestra visión, que no solamente se quede aquí en cómo enfrentamos el confinamiento, sino que sean herramientas que nos sirvan para nuestra vida en general. Bueno, pues todos sabemos que estamos en una situación de crisis y de potencial traumático. Esto es, esta situación no necesariamente va a ser traumática para todos, porque para hablar de trauma tienen que intervenir un montón de factores que ahorita se los voy a especificar, pero sí quiero puntualizar que una crisis es un estado temporal de desorganización y desequilibrio, que fue lo que nos pasó a todos, ¿no? De pronto, todas nuestras certezas desaparecieron, ¿sí? Y hay una incapacidad para manejar situaciones particulares utilizando los métodos acostumbrados para la solución. Yo conocía ciertas formas, ¿no? Mis maneras eran tales y puede ser que por algún momento me funcionaron, pero puede ser que otras de pronto no me funcionen y eso puede resultar muy angustiante y muy desorganizante. Entonces, nada más como para repasar lo del duelo, porque quiero comentarles que de la mucha información que ha llegado a mis manos sobre esta situación, de que si viene una crisis importante en salud mental, pues que va a perdurar, ¿no? Que no es algo temporal. También se habla mucho de la visión de duelo y a mí eso me da mucha luz para poderlo entender. Como sabemos, bueno, pues Elizabeth Kubler-Ross fue pues quien más habló de duelo. Ella trabajó pues, con personas que estaban a punto de morir y las acompañaba en este proceso y de ahí pues han surgido más personas que han trabajado este tema. Entonces, si no conocen las etapas, se las comento y las estoy adecuando a esta situación. La primera etapa es la negación, que es esto no está pasando, ¿no? A mí hasta que anunciaron, me acuerdo que fue un miércoles en marzo que se declaraba pandemia, fue cuando empecé, ¿no? Como a vislumbrar que venía, aunque no tenía claro y de hecho aún no tengo claras muchas cosas. Esta negación pues puede durar mucho tiempo, ¿no? Quizá hayan personas que todavía estén ahí en esta no aceptación. Después viene el enojo, que es, pero ¿por qué? ¿Pero cómo se les ocurrió? ¿Pero cómo que si el murciélago o si salió de un laboratorio o por qué no lo pudieron contener en Wuhan? ¿Por qué no hacen nada? Después viene el regateo o negociación, que es bueno, que ya está bien. Me voy a encerrar en mi casa un mes o 2 meses y bueno, ya después todo vuelve a la normalidad, regreso a dar mis clases, mis hijos regresan a la escuela, yo regreso a caminar a un parque que tanto me gusta. Ese es el regateo. Después viene la tristeza, que es, híjole, pues como dicen, ¿no? Faltan 20 días para que nos digan que faltan otros 30 días y pues no sabemos, ¿no? La realidad es que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces ya tocamos tristeza porque no le vemos fin a esto y también podemos tocar miedo, miedo en esta incertidumbre de qué va a pasar y de sentirnos vulnerables, de si yo o mis seres queridos nos podemos enfermar. Después viene la aceptación, que ya es asumir que pues esto es lo que hay, me guste o no me guste, me cueste trabajo o no me cueste trabajo, esto es lo que hay, ¿sí? Y esto me lleva, por supuesto, a sentirme vulnerable, ¿no? En esta etapa ya nos encontramos muchos y aquí es donde ya podemos hacer cosas al respecto, ¿sí?
Y después la última fase, esta no la dio Kubler-Ross, la agregó uno de sus principales discípulos con el permiso de su familia, que es la de significado. Y creo que en donde nos debemos de enfocar es en trabajar la aceptación y el significado, que aquí es qué sentido le voy yo a dar a todo esto. Ajá. Y lo cual nos lleva a generar nuevos hábitos y por tanto nuevas habilidades. Entonces, quiero hablarles ahorita un poco de duelo. Hay una autora que se llama Anne Clark, que es de la psicoterapia Gestalt, y ella comenta que el duelo es todo este momento en donde lo previamente establecido, piense cada uno en qué era lo que tenía previamente establecido, sus rutinas, lo que le gustaba hacer, sus hobbies, pasatiempos, todo lo que dependíamos de salir para poderlo hacer, ¿no? O de estar en contacto con personas. De pronto, todo eso se desestructura o desaparece, pero es de manera repentina, así como les comentaba, con lo que teníamos en la bolsa, con la ropa que traíamos puesta, y de pronto yo no sé qué hacer, ¿sí? Me encuentro en ese momento de, ¿y ahora qué sigue? Ajá. Recuerdo ese puente de marzo, ¿no? Que fue cuando se dio el aviso de que se iban a prolongar, se adelantaban las vacaciones de Semana Santa. Yo ahí todavía estaba como un poco en negación de, bueno, ok, pero va a pasar, ¿no? Entonces es como, yo no sé qué hacer y este yo no sé qué hacer nos genera en un inicio crisis, ajá, y esta crisis nos lleva a hacer muchos acomodos, acomodos además que igual y no hacemos de tan buena gana porque es, híjole, ¿por qué tuvo que pasar esto? Y algo que además no depende de mí, ¿sí? Entonces, todo esto es una pérdida. Y por supuesto que tenemos pérdidas a diversos niveles, ¿no? Podemos hablar de pérdidas desafortunadamente de seres queridos, eh, o de gente cercana, también pérdidas laborales, eh, desde el no haber podido terminar el semestre de manera presencial, la posibilidad de salir al cine, por ejemplo, o la fuente de entretenimiento que cada quien tuviera. Y además de que todas estas certezas de golpe desaparecen, estamos obligados a responder, ¿sí? Aún elegir no responder o hacer como que no pasa nada y entonces me dedico a ver Netflix y a comer pizzas todo el día, aún esa es una forma de responder, porque perder duele, duele y duele mucho. Y esto nos lleva a acceder a una nueva realidad y a pensar cómo la quiero construir, ¿sí? Y entonces esto es en lo que quiero que reflexionemos. ¿Cómo voy a construir esto que viene? Que no tengo claro cómo viene, pero lo voy a construir. Y bueno, las pérdidas duelen y duelen mucho y como les recuerdo, muchas veces asociamos pérdidas con muertes, ajá, y entonces eso pues nos da como cierta tranquilidad entre comillas de no, pues yo no entro en ese rubro porque pues yo no he tenido una pérdida, afortunadamente hay quien sí la ha tenido y es muy lamentable, ajá, pero por duelo se refiere a cualquier tipo de pérdida. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Puede ser la pérdida de seguridad, cada quien ubíquelo como cómo ha perdido seguridad y en qué áreas de su vida, la falta de predictibilidad, de certezas que antes teníamos, que dábamos por hecho y entonces ya terminaba una cosa y ya tenía otra y otra y la que viene. También una sensación de inmovilidad, de es que no puedo hacer nada, aquí en mi casa estoy atorada. Se pierden muchas certezas, la gran mayoría de ellas, pérdida de conexión, sobre todo de la conexión humana cara a cara, que pues sí es una gran pérdida. Claro que ayuda mucho las plataformas para podernos conectar, pero bueno, como dice una persona que aprecio mucho, que aquí está, ¿no? Que pasamos de 3 dimensiones a 2 dimensiones, ¿no? Y justamente es eso, y por supuesto que es una pérdida. También nuestro sentido de continuidad, porque pues muchos teníamos planes, ¿no?
ya sea desde los que se iban a casar, los chavos que pues tenían su graduación, su viaje, los que teníamos planeados quizá alguna vacación, algo, de pronto esa continuidad se rompe, una pérdida de sentido y de propósito, ¿no? ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahorita? Entonces, las pérdidas duelen y las pérdidas generan estrés. Ajá. Entonces, como ven, todos los temas van de la mano. Ahora, este esquema me gusta mucho, lo tomé de Alicia Lieberman, que es una señora que trabaja con trauma sobre todo en niños, ajá, y cómo asimilarlos y cómo tener herramientas para hacerlo. Entonces, vean estas dos olas, ajá. La primera ola, la que está más grande, un surfista la puede ver como un reto, como un gran reto, ¿no? Y se puede cargar de energía y decir, híjole, qué padre, ahora sí voy a atacarla y va a ser una experiencia increíble. Y un nadador promedio, por ejemplo, como yo, pues yo esta la veo como algo sumamente amenazante, ¿sí? Y entonces elijo retraerme, hacerme a un lado por protección. Ajá. De ahora, vamos a la otra ola. Esta ola para un nadador promedio, pues puede ser, pues está bien, sí, lo puedo manejar, no me va a revolcar, ¿no? Digo, para un surfista, pues no representaría ni el más mínimo reto. Ajá, para un nadador promedio, pues sí, ¿no? Algo manejable, pero para un niño puede representar una amenaza. Para un niño que quizás sea su primera vez en el mar o sus primeras veces, es una amenaza. Entonces, ¿de qué depende el cómo yo vea lo que se me presenta? Trasladen esta situación a la pandemia y al confinamiento, a lo que estamos viviendo. ¿De qué depende? Depende de dónde estoy parado. Esto es de mi historia, de mis estrategias, que ahorita se las voy a explicar. Pero entonces nada más quédense con estas dos imágenes y es como esta visión de si es conocido para mí, si es un reto, si es una amenaza o si de plano es un tsunami y es algo que me desborda y que además siento que no tengo las herramientas para poderlo afrontar. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué has hecho ahorita para afrontar esta situación? ¿Cómo le has hecho? Piénsalo. Y si te ha funcionado. Ajá. Porque, por ejemplo, hay personas para quienes su base segura pues es el trabajo, ¿no? Y entonces quizá hemos caído muchos en llenarnos de trabajo porque es lo conocido, lo que nos gusta, pero por otro lado también es una forma de no tocar el dolor, ¿no? Porque a mí en lo personal pues sí me da mucho miedo enfermarme, más miedo me da que se enfermen mis papás, por ejemplo, ¿no? O que se enfermen mis hijos y entonces pues a veces para no pensar en eso, pues me voy como a lo seguro y a lo conocido que me da cierta seguridad, pero no quiere decir que lo otro desaparezca, ¿sí? Entonces, cada uno, hablando de desde dónde estamos parados y de qué tamaño vamos a ver la ola, ajá, o la situación, tenemos diversos recursos y depende de estos factores, entre otros. Experiencias previas, traumáticas. De hecho, cuando yo vivo un trauma, ese trauma me recuerda a todos los traumas pasados que he vivido, ajá, y lo afronto con lo que conozco. Y puede ser que me funcione, y si me funciona, pues está de maravilla, pero también puede ser que eso ya no me funcione porque uno, la situación es diferente y dos, porque yo ya no soy la misma persona. También tiene que ver mi historia de vida. De hecho, por ejemplo, Freud, pues el padre del psicoanálisis, hablaba que las enfermedades se debían a causas genéticas, historia de vida, ajá, que ahí es la crianza, ¿no? O sea, todo este asunto del apego, de cómo se formaron los vínculos, etcétera, que ahí pues son muy fundamentales los primeros 6, 7 años de vida. Y después, todas las situaciones traumáticas que puedan pasar. Esos tres factores, de acuerdo con Freud, determinan la enfermedad mental o psicopatología.
Entonces, bueno, esta historia de vida, también está el temperamento, que es esta parte, la podremos decir como neurobiológica, genética, que ya la traemos, ¿no? Ya la traemos en nuestro disco duro y que pues si bien no nos determina, sí nos condiciona de alguna manera. Y por otro lado está nuestro carácter y personalidad, que esa ya es una parte aprendida, que tiene que ver con el medio ambiente. De hecho, el 60% o más del cerebro del niño se forma, o sea, su formación depende de quienes lo criaron, de quienes lo cuidaron. Entonces, imagínense la magnitud de la influencia del entorno en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo. También hay otro tema que es la integración sensorial, que sin profundizar mucho en ello es cómo yo integro a través de mis sentidos todo lo que sucede. Ajá. Puede ser que eso que suceda yo lo viva como muy abrumador, por ejemplo, un sonido, ¿no? Supongamos que ahorita suena una chicharra, piensen en sus clases de secundaria, cada cambio de clase, ¿no? Puede haber quien eso lo viva como una experiencia muy abrumadora y entonces se meta debajo de la mesa o salga corriendo del salón. O puede haber alguien que hagan de cuenta que no la escuchó, pero que tampoco reaccione, porque ese sonido lo que hace es indicar que ya terminó la clase y que tienes que hacer algo, te tienes que mover, ya sea ir al locker por libros o cambiarte de salón. Entonces, aquí podríamos dividir a grosso modo a las personas en dos grandes grupos: hiperreactivo o hiporreactivo. Y aquí quiero que ustedes piensen como en dónde se ubican más. Tenemos de ambas, sí, pero tendemos más hacia uno. Hiperreactivo, entonces, es quien reacciona de más, ¿no? Ante el estímulo que sea, y entonces está todo el tiempo como muy presto para actuar, muy cargado de energía, listo, vitalizado, y cualquier estímulo a veces hasta puede sobrereaccionar. Y alguien hiporreactivo es todo lo contrario. Ante un estímulo es casi, casi como si no lo percibiera, como si su umbral fuera pues demasiado alto, ¿no? Y entonces no lo percibe, no lo escucha, es más lento y se podría percibir como más pacífico, más tranquilo, se toma todo con más calma. Eso es ser hiporreactivo. Entonces, primero, reflexionen dónde se encuentran ustedes, porque todo esto que les estoy mencionando aquí en esta lámina tiene que ver con dónde estamos parados, con lo que teníamos en la bolsa cuando empezó esta situación. También las redes de apoyo, una parte sumamente importante y que siempre hay que enfatizar, sobre todo en intervención en crisis, en primeros auxilios psicológicos, es cuáles son tus redes de apoyo y si las hay. Ajá. Porque hay personas que no tienen redes de apoyo. Entonces ahí pues se tiene que buscar una ayuda profesional, ya sea grupal, ya sea individual, para que la persona no se quede sola. Ajá. O las redes de apoyo que hay, ya sea esposo, papá, mamá, hija, tía, prima, incluso algún maestro, algún jefe, etcétera. Esas personas que apoyan y que son significativas, ¿cómo están? O sea, ¿cómo es la calidad y qué tan efectivas son? Entonces, aquí también piensen en este punto, ¿cuáles son sus redes de apoyo? Enumérenlas y piensen qué tan efectivas son para ustedes. Y si no lo son, entonces pensar como en otras alternativas, ya sea en acrecentarlas o en estrechar vínculos. Y entonces ahí pasamos al punto siguiente, que es la calidad de los vínculos. ¿Cómo estoy con mis vínculos cercanos? Con aquellas personas que yo considero mis bases seguras, que yo les puedo decir que para mí, pues mi base segura, pues una de ellas es mi esposo y otra es mi papá y otra mi mamá, ¿no? Son como mis principales bases seguras de cuando estoy en crisis y siento que no puedo manejar la situación y que nunca va a acabar. Primero recurro a ellos, ya después a amigas cercanas, ajá, pero son mis bases seguras porque yo sé históricamente que me calman, ¿sí? Que me han calmado. Y aquí también los invito a que piensen en que ustedes también, desde el medio donde se encuentren, desde su propia trinchera, también son bases seguras para otras personas. Entonces,
¿qué tanto fungen como tales? ¿Sí? Tú como papá, tú como mamá, tú como jefe, tú como jefa, tú como compañero de trabajo, como tutor, ¿qué tanto eres una base segura para aquellas personas que recurren a ti? Esta imagen la vi ayer. Ayer en la noche estaba preparando lo último para esta presentación y me encantó porque justo ella tenía lo de las olas y entonces es como entendamos juntos esta situación, ¿sí? Es este mar en el que todos estamos y este mar que cada uno lo percibimos de maneras diferentes, vamos a entenderlo juntos y vamos a acompañarnos, porque lo que es cierto es que en esto estamos todos, ¿sí? Y de esta vamos a salir juntos. Bueno, ahora quiero hablarles de estrés porque como les digo, pues va totalmente de la mano. Probablemente algunos pues ya me han escuchado hablar de estrés, pero bueno, para los que no creo que es importante puntualizar los diferentes tipos de estrés. Se habla de eustrés y se habla de distrés. Ajá. Eustrés es como aquel estrés positivo, por decirlo así, que me hace en la noche abrir mi computadora y ver una presentación y a lo mejor acabar de preparar una clase y al día siguiente levantarme, bañarme rápido, preparar desayuno a mis hijos para que vayan a sus clases y estar al pendiente y la tarea. Y yo creo que aquí pues todos ustedes tienen igual o muchas más cosas que hacer, ¿no? Entonces, es este estrés positivo que nos mantiene alerta, que nos mantiene activos. Ahorita les hablo del distrés y de los niveles. Nada más es saber que por lo general las situaciones de crisis, que pues esta, como les digo, es de crisis y de potencial traumático, que depende desde dónde estemos parados y de lo que tengamos en nuestros bolsillos, es si va a resultar traumático o no. Involucran estados de estrés extremos. Ajá, aquí ven la curva y como ven, ya cuando empieza a convertirse en amarillo y rojo es cuando empiezan los problemas y cuando hay que recurrir a ayuda. Y ahorita vamos a ver los tipos de ayuda que podemos obtener. Esta experiencia de estrés, cuando nos sentimos estresados, automáticamente se estimulan reacciones fisiológicas porque pues estamos equipados para ello, ¿no? Y entonces secretamos hormonas, neurotransmisores como adrenalina y cortisol que sin profundizar mucho, en pocas palabras, ¿qué hacen? Nos cargan de energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que necesito es actuar. Se activa este sistema de fight or flight, o sea que es pelear o huir, según el tamaño del problema. Si yo veo la ola gigantesca, yo que no soy surfista, pues me voy, ¿no? Un surfista, pues sí se acerca. Entonces, depende de mis recursos y del tamaño del problema, ya elijo cualquiera de las dos, pero ambas requieren energía. Entonces, mi cuerpo necesita estar preparado para ello. Y bueno, por supuesto que hay reacciones psicológicas, como sentirnos abrumados, que yo creo que si les pidiera ahorita, que no es el caso, que levantara la mano quien se siente abrumado, pues yo empezaría y creo que casi todos nos sentiríamos así, ¿no? Ahorita profundizo un poquito más en esto de pelear y huir y formas de reaccionar. Ahora, entonces, como ya les comentaba, hay diferentes tipos de estrés. El positivo es el eustrés, que nos activa positivamente, hay crecimiento y que además ya nos la sabemos. Esto es, ya sabemos cómo hacerle. Yo ya sé que pues tengo que poner la alarma porque si no, no me despierto, pero si me levanto y entonces ya si me baño, pues estoy más despierta y son mis estrategias de afrontamiento y me funcionan y está perfecto. Ajá. Hay quien quizá tiene rutinas como más establecidas, ¿no? Y así le funciona, o sea, rutinas quizá más rígidas, pues más por horario y está bien. Estrés superior que se requiere aquí en este estrés es cuando yo ya no lo puedo manejar, pero no es un estrés que me desorganiza. Ajá. Sin embargo, sí necesito el acompañamiento de otra persona para que me ayude a organizar la experiencia. Esto es, este tipo de estrés se amortigua con los vínculos. Por eso, acuérdense, las redes de apoyo son muy importantes. Sean ustedes una red de apoyo.
que ahorita voy a especificar también porque hay que saber poner ciertos límites, o sea, ser una red de apoyo y recurrir a ellas. Y el estrés tóxico, que ahí sí es cuando hay que poner un foco rojo y cuando hay que hacer algo, es cuando hay una desorganización interna mayor y no cuento ni con el apoyo para afrontarlo, porque mis redes de apoyo, por la razón que sea, ya no me funcionan y además mis estrategias de afrontamiento ya tampoco me funcionan, ¿sí? Ya no me sirve, ya no sé qué hacer y me abrumo. Entonces, cualquier persona se puede estresar ante esta situación. Digo, yo creo que todos, como les digo, es una situación de potencial traumático. El nivel de estrés subió, ciertamente, porque también está correlacionado con las pérdidas que hemos tenido y las pérdidas duelen y generan estrés. Sin embargo, no todos presentarán síntomas que requieran de atención psicológica. Con los vínculos, con las redes de apoyo, con las bases seguras, ya sea de personas o de trabajo, rutina, puede ser más que suficiente y está bien. La mayor parte de la persona pues lo logra manejar, ¿no? Dentro de ciertos parámetros y márgenes tolerables. Digo, esto es como la buena noticia, ¿no? Pero sin embargo, ya sea por vulnerabilidades individuales, esto es, por lo que tenía en mis bolsillos cuando empezó, con estos factores que les comenté de genética, temperamento, carácter, historia de vida, etcétera, etcétera, condiciones socioeconómicas, desigualdad social y demás, o por estar constantemente expuesto a fuentes de estrés. Hablemos de la gente en el área de salud, por ejemplo, ¿no? Que están como en primera línea en esta circunstancia y que además tristemente están sufriendo muchos ataques físicos y psicológicos. Entonces, también hay un grupo importante de personas que sí presentará síntomas y necesitará una intervención psicológica. Y aquí sí quiero decirles que si ustedes sienten que este estrés no lo pueden manejar, pidan ayuda, ¿sí? Yo como psicoterapeuta pues les diría, vayan a terapia. Digo, ahorita se han abierto 1,000,000 de posibilidades con la terapia a distancia, ¿no? Y se ha vuelto mucho más accesible, incluso hasta económicamente hablando. Está el centro de acompañamiento del Instituto Juan Pablo II, en el cual hay cantidad de terapeutas capacitados para ello, sus redes de apoyo, ayuda espiritual, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no lo dejen y sí hagan algo al respecto. Ahora, este estrés hay que saberlo regular. Y al yo saber regular el estrés, me vuelvo más resiliente, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Primero que nada, cuando te sientas estresado, haz una pausa para darte cuenta de cómo te sientes. Por eso fue la primera lámina que les puse, haz una pausa. Entonces, ahorita haz una pausa y revisa cómo te sientes y cómo es la manera más fácil a través de mi cuerpo, ¿sí? Porque las emociones son respuestas fisiológicas. Entonces, primero lo siento en mi cuerpo, ya sea con una opresión en el pecho, aceleración de la frecuencia cardíaca, respiración entrecortada, empezar a hablar más rápido, ¿no? Excitabilidad, etcétera. Entonces, puedes estar triste, preocupado, enojado. Date cuenta primero qué pasa en tu cuerpo y después nómbralo. Hay una frase que dice name it to tame it, ¿no? O sea, el nombrarlo es como el primer paso porque entonces ya sé de qué estoy hablando y eso pues me da cierta seguridad. Ya que lo nombré, entonces ahora lo que tengo que hacer es regularlo, porque sí se vale sentir, de hecho es necesario, ¿no? O sea, es por supervivencia y está también al servicio de nuestro desarrollo. Sin embargo, lo que no se vale es expresarlo de manera desregulada. Esto es que si yo me enojo con alguien, me lo agarro a sartenazos o le grito o lo sacudo, ahí ya hay un problema de desregulación en la expresión, ¿ok? Entonces, regúlalo y aquí es, revisa qué te funciona. Por eso les digo, es como revisa lo que tú sabes que históricamente te funciona y es efectivo, o busca nuevas alternativas, que ahí es cuando ojalá con lo que veamos más adelante puedan encontrar nuevas alternativas o requerir de la ayuda de alguien más, que puede ser desde respirar, ¿no?
ya sé que van a decir, pues si todo el tiempo respiro, pero es, a ver, ¿cómo respiro? ¿No? O sea, de verdad, hasta el diafragma, inhalar y contar hasta 2 y después exhalar. La oración es una gran fuente que ayuda a regularnos. Ver fotos, ¿no? Y lo he platicado con muchas personas, que hacer como recuentos de su vida en este tiempo les ha resultado bastante terapéutico, o ver fotos de cosas, imágenes de cosas que les gustan. También el sentido del humor es maravilloso, ¿no? A mí sí de pronto hay memes que me llegan, que me hacen el día, o sea, que son tonterías, pero que me muero de la risa y ya bajó mi nivel de estrés. Hablar con alguien, sí, es un gran, gran recurso, pero bueno, hay que saber con quién, ¿no? Entonces, bueno, aquí es como sería encontrar qué les funciona. Y a ver, aquí sí es importante, si es un acto de voluntad, o sea, yo sí tengo que querer regular el estrés, porque lo más fácil es decir, no, 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 es que de plano no puedo y no, a ver, y claro, si de plano estoy abrumada, esto ya me rebasó, ok, sí recurro a alguien más, ajá, pero si es algo que veo que puedo manejar, es actuar de forma deliberada y focalizada ante esas amenazas que se salen de mi control. Que la mala noticia es que son muchísimas las que se salen de nuestro control. Y si nos ponemos a pensar en todo lo que no está en nuestro control, yo creo que nos vamos a salir muy angustiados de aquí y no se trata de eso. Ajá. Entonces, es actuar de forma deliberada y focalizada ante lo que no puedo controlar. Ajá. Pero aquí yo estoy aumentando mi sentido de agencia. Mi sentido de agencia es ese sentido que me hace saber que yo soy agente de mi vida, que yo puedo hacer algo al respecto y que yo me puedo regular. Por eso tiene que ser deliberado y focalizado en ello. Y entonces ya puedo yo reinterpretar la situación, quizá darle un significado más positivo y útil para generar resiliencia y promover la aceptación, porque pues de eso es de lo que se trata, ¿no? De tratar de aceptar la situación y tratar de tener como control de aquellas cosas que sí puedo controlar, que sí hay, ¿no? No son muchas, pero sí hay. Y entonces, bueno, también no olviden que el estrés es una respuesta que es fisiológica, es automática, pero que puede autoperpetuarse y ese es el problema. O sea, yo sí puedo caer si no hago, o sea, si no de forma deliberada y focalizada decido hacer algo, lo que sea, desde hacer ejercicio, hablar con alguien, leer, etcétera, se puede autoperpetuar. Entonces ya me puedo instalar ahí en un estado de estrés crónico y entonces ahí ya puedo hasta llegar a un burnout, que ahorita les voy a hablar de esto. Entonces, por eso es muy importante irnos un paso antes. Esto nos lleva a movilizar nuestra capacidad de reparación, que todos la tenemos, todos podemos reparar, ¿sí? Esto es hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestra circunstancia, y esto nos hace resilientes, ¿sí? Entonces, por eso la resiliencia de la cual les voy a hablar también, pues es un gran aliado y es una gran herramienta. Esto lo tomé de Alicia Lieberman, la misma que bueno, que pues es especialista en trauma. Ahora, ¿cómo afrontamos esta situación? Cada uno tiene sus estrategias, se las voy a mencionar brevemente. Pueden ser conductas externalizantes, que son comportamientos disruptivos, esto es como que de pronto nos sacan de onda, ¿no? Como estruendosos, que causan malestar en el entorno, ¿no? O sea, en el entorno familiar, por ejemplo, como por ejemplo alteraciones conductuales, impulsividad, hiperactividad. Esto es externalizante. Todo esto que me pasa adentro va para afuera y es mi forma de hacerle. Tenemos ambos, pero nos especializamos en alguno. Y las internalizantes son rasgos de ansiedad y depresión, es decir, perturbaciones asociadas a estados o experiencias subjetivas de tensión psicológica, que lo único que hace es que todo se va hacia adentro. ¿Sí? Si ante una situación nos pasan cosas, entonces puede ir hacia afuera o puede ir hacia adentro. Ajá. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Son formas de hacerle,
¿sí? Si estoy muy recargada hacia lo internalizante, pues me ayudaría mucho a externar. Y si también estoy demasiado recargada hacia externar, pues me ayudaría mucho a internalizar un poco. Ajá. Ahora, entonces, dicho esto, de estas dos formas de reaccionar, vamos a hablar de formas de afrontar y aquí ustedes vayan ubicando dónde se encuentran. Ajá. Una sería la respuesta social, esto es ir hacia mis vínculos con los cuales he desarrollado un apego. Ajá. Y sería buscar ayuda y contacto emocional a través de estos vínculos afectivos con una persona que yo sé y que ya lo he vivido y lo he experimentado como alguien que es suficientemente sensible a mis necesidades emocionales. O sea, yo ya sé que me funciona, que hablar con mi mamá, por ejemplo, me va a funcionar porque me conoce. Y entonces va a amortiguar mi nivel de estrés y va a facilitar que yo me pueda regular. En este caso, la persona sí cuenta con más recursos para afrontar esta crisis de manera resiliente. Esto es para poder salir más fortalecido de esta adversidad. Entonces, esta es una respuesta. La otra es huir en esto de fight or flight que les comentaba. Al huir se pueden presentar rasgos de miedo, ansiedad y o preocupación, que nos habla de conductas internalizantes, que ya les expliqué. Y aquí las personas pueden recurrir a comer en exceso, a ingerir alcohol, a ver televisión en exceso, pero todo es como un escape, ¿sí? Como huyendo. Entonces ustedes ubiquen como en qué se especializan, ajá, para entenderse mejor. Acuérdense que aquí la clave es conocerse, es saber qué traigo en mis bolsillos. Y si eso que traigo en mis bolsillos me gusta, no me gusta, me sirve, no me sirve, hay algo que quiero sacar, hay algo que quiero agregar, esa es la invitación. Atacar o luchar. Y bueno, pues la persona puede mostrarse irritable, hiperreactiva, o sea, aquí en esta imagen que les pongo, pues es de una hiperreacción, una reacción desproporcionada, por lo cual puede mostrar rabia, enfado, frustración, que son conductas externalizantes y también se puede usar toda esta energía para limpiar, ¿no? Digo, yo creo que aquí habemos muchos que nos hemos puesto a limpiar de manera obsesiva, ¿no? Quizá pues antes no teníamos el tiempo, pero de pronto ya es como la dopamina a todo lo que da, que es este neurotransmisor que nos da la recompensa, ¿no? Y entonces entre más lo hago, más lo quiero hacer, renovar cosas, ¿no? De pronto ya no me gusta el color de una pared o cómo tenía tal cosa, empezar a hacer ejercicio, pero en exceso, ¿no? O sea, ya, y ahorita hay tanta oferta además en línea que pues es como muy tentador, ¿no? Y poder caer en ese exceso. Aun cuando la huida, tanto huida como ataque, pues cada una tiene sus particularidades y sus complicaciones. Aquí la persona todavía se siente agente de su situación, ¿sí? O sea, porque sí puede hacer algo, ya sea atacar o huir, sea adecuado, sea inadecuado, pero puede hacer algo. El problema está cuando se puede caer en esto, que es bloquearse o congelarse. Aquí la persona es como si se inmovilizara, se congelara, se bloqueara. ¿Por qué? Porque la amenaza la percibe como excesiva, esto es demasiado, estoy desbordada y además no cuento con los recursos, ni cognitivos, ni emocionales, ni sociales para afrontarlo. En pocas palabras, estoy sola, estoy desamparado, no hay quien me ayude y entonces me retraigo y me congelo. Ajá. Y entonces esto puede presentar pues, ciertos rasgos depresivos, de pena, ¿no? De autoconmiseración, impotencia, por supuesto, y mucha desesperación, que son puras conductas internalizantes. Y cuando esto sucede, entonces, ante esta situación estresante, la sensación es de que no se puede hacer nada y se toca mucha impotencia, como ya les había comentado. Ahora, vamos a pasar un poquito a cuestiones esperanzadoras. Me gusta mucho hablar de Viktor Frankl y creo que a muchos de ustedes también. Creo que todos lo conocen y si alguien sabe hablar de cómo encontrar sentido a la vida y cómo ser resilientes, pues creo que es él, ¿no? Y bueno, él comenta que los que mejor afrontan las crisis
y que además crecen, son los que cultivan una actitud de trágico optimismo. Yo cuando leí esto dije, a ver, ¿cómo que trágico optimismo, no? Pero bueno, significa una habilidad para mantener la esperanza y sentido en la vida a pesar del inevitable dolor, pérdidas y sufrimientos. Por eso es trágico optimismo. Es un optimismo ante lo trágico y de alguna manera inevitable, porque esto que estamos viviendo, pues es inevitable, ni hablar. Y además estamos llamados a responder por ello, ¿sí? O sea, tenemos que hacer algo. Cada quien, desde nuestra trinchera, tenemos que responder. La adversidad por sí sola, así solito el problema no nos lleva a crecer. Lo que nos lleva a crecer es cómo la persona responde a ella, ¿sí? Es ¿qué hago yo con esto? ¿Cuál es mi actitud? Ayer alguien me dijo esta frase, ¿no? Que me encantó, de que la actitud es el aroma del alma. Y bueno, me fascinó y ya adopté esa frase. Entonces es, ¿cómo voy yo a responder a esto? Y esto es lo que sí depende de mí. Y en esto es en lo que nos tenemos que enfocar, porque hay un millón de cosas que no dependen de mí. Me voy a brincar esto. Las personas que crecen después de una crisis buscan y encuentran un sentido positivo a lo que sucedió cuando hay un crecimiento, ¿sí? Y es la última etapa del duelo, la que les digo que agregaron con el permiso de la familia de Kubler-Ross, ¿no? Algunos le ponen aprendizaje y otros encontrarle sentido. Frankl la define como la capacidad humana de transformar creativamente los aspectos negativos de la vida en algo positivo y o constructivo. Ahorita vamos a hablar de la creatividad cuando les hable de Boris Cyrulnik, porque ciertamente estos son, veámoslo como nidos de creatividad. El otro día mi esposo estaba dando una plática sobre cómo nacen las estrellas y demás, y cómo en las nebulosas, por ejemplo, la nebulosa de Orión es como un cunero de estrellas, ¿no? Y de ahí van saliendo y salen las estrellas blancas, que son las más jóvenes, van creciendo hasta la roja, que pues ya al final explotan, ¿no? Y entonces vean esta situación como un cunero de creatividad, ¿sí? Es muy importante. Y yo conozco muchas personas que han hecho cosas hermosas y sumamente creativas ante esta situación. Y pues eso es como una estrategia de afrontamiento, ¿sí? Aquello que imprime sentido a nuestras vidas, que también puede ser trabajar o estar en un voluntariado, que ahorita es a distancia, pero claro que se puede a distancia. Y por supuesto que esto requiere un esfuerzo, pues no es que me salga fácil, necesito invertir tiempo. Y al paso del tiempo las personas pueden sentirse más enriquecidas, inspiradas y parte de algo más grande. Bueno, así de volada les comento que la resiliencia es esta habilidad para surgir de la adversidad, para recuperarme y acceder a una vida significativa y productiva. Se trata de formar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias difíciles, ¿sí? Esto es, una persona resiliente vive esta situación igual que todos, o sea, para todos es difícil, ¿sí? Sin embargo, tienen esta habilidad de encontrar lo bueno, de poder ver la luz aún en el panorama más oscuro, y eso les da cierto soporte. Entonces, las personas resilientes en situaciones adversas han reportado experimentar emociones como amor y gratitud. La gratitud es fundamental, ¿no? No te escuchaba de otra psicóloga que decía esta frase, agradece y crece, y pues creo que esto aplica perfectamente aquí, ¿no? Es agradece y también crece, no dejes de crecer. Entonces, les dejo aquí como estas pequeñas preguntas, no las respondan ahorita, es como, ¿qué te ayuda normalmente a enfrentar una crisis? ¿Qué es lo que traigo en mis bolsas? ¿Qué quiero lograr al final de esta crisis? Que ya sé que es una pregunta gigantesca, ¿no? ¿Cómo quiero yo salir de esto? Que otra vez volvemos a la actitud. Y te invito a que hagas una lista de habilidades que ya tienes, o sea, cosas que ya tienes, que sabes con las que ya cuentas, y tenlas presentes. Y esto nos hace ser más resilientes, porque es lo que yo ya sé y son mis maneras de salir de la adversidad. Algunas características, porque pues no son todas de personas resilientes, es que son flexibles porque se pueden adaptar a las situaciones, se conocen a sí mismas, entonces saben sus debilidades y sus fortalezas,
hay aceptación, que la aceptación pues es el punto de partida, ¿no? En esta fases del duelo que les comentaba, cuando acepto es cuando ya puedo afrontar y cuando ya puedo hacer algo. Por eso hay que trabajar. Si tú te ubicas que estás en el duelo en una de las primeras etapas, la principal invitación que te hago es que te vayas hacia la aceptación y que si bien el duelo se vive en espiral, o sea, podemos estar fluctuando entre una y otra. Aceptar el dolor y las heridas como medio de aprendizaje. Entonces, sí se puede aprender y crecer en resiliencia, ¿no? Entonces, la invitación aquí es, al yo poder afrontar y reparar el estrés, me vuelvo más resiliente. Hay un término hermoso de Boris Cyrulnik, que es otro de los grandes pues, teóricos, autores que hablan de la resiliencia. Tiene, bueno, quien ya me ha escuchado, dicho que tiene una entrevista hermosa que se llama El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, que dura casi una hora. Es una belleza, véanlo, está en YouTube. Y bueno, ahí, ¿no? En otro libro habla de los tutores en resiliencia, que son esto, así como tenemos disparadores de días malos, ¿no? Que empezamos el día con el pie izquierdo, hay disparadores de días buenos, ¿no? Y estos disparadores puede ser una persona, un acontecimiento, un encuentro con una obra de arte o ver una foto bonita como algo que les comentaba, la danza, ¿no? Hay quien baila, una experiencia estética que provoca un renacer psicológico después de un trauma, ¿no? Es una experiencia buena, bella, que me ayuda como a salir de la situación. Entonces, en pocas palabras, es el contacto con la belleza en cualquiera de sus manifestaciones, y este contacto con la belleza es lo que hace posible estos días buenos durante el confinamiento. Entonces, la invitación es a que sean más los días buenos. Acuérdense, hay que poner mi intención, poner mi voluntad, focalizarme, o sea, no es algo que de pronto sucede, no, yo tengo que quererlo hacer, ¿sí? Y buscar esos tutores y agarrarme de ellos, ¿sí? Ahora sí que sentarlos en la mesa y usarlos. Uh-huh. Piensa cada quien cuáles son sus tutores en resiliencia. Y esta frase que dice en la entrevista, la que les comento, me fascina. Dice que la carencia invita a la creatividad. De ahí, pues, tantas manifestaciones creativas que se han dado, ¿no? En este tiempo. Bueno, el burnout o síndrome del quemado o de sentirse quemado, pues quizá ya lo han escuchado, es un trastorno emocional que se caracteriza por una respuesta prolongada a estresores crónicos. Acuérdense que lo crónico es como esto de que se puede autoperpetuar el estrés, que es crónico, y lo agudo son como picos, ¿no? Como episodios. Ambos son graves, pero lo crónico es algo que siempre está y siempre me está dando lata. Ajá, como una colitis crónica o gastritis o como traer una piedra en el zapato. Entonces, tanto a nivel personal como relacional, en el trabajo. O sea, se ubica más como a niveles laborales. Ajá. Sin embargo, pues muchos profesionales de la salud mental también lo tienen, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Cansancio emocional, sentirme incapaz, despersonalización, empezar a ver a las personas como objetos, reducción en la realización personal, síntomas emocionales como evitación afectiva, irritabilidad, impaciencia, dificultad para concentrarme, pérdida de peso, fatiga crónica, insomnio, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, asuntos conductuales como explosiones de ira, consumo excesivo de tabaco, café, alcohol y pérdida de interés por relacionarme. Saber nada más que no aparece de repente, va avisando. Entonces, por eso aquí, saber regular el estrés de manera oportuna y adecuada. Aquí, brevemente, es como a las emociones hay que darles espacio, hay que incluir las emociones en nuestro lenguaje cotidiano, validar nuestro sentir y validar el sentir del otro y saber que las emociones llegan y se van, que no se quedan para siempre, porque o sea, hay que atravesarlo, hay que atravesar los duelos, hay que atravesar el conflicto, sí, pero hay que atravesarlo, porque no por no atravesarlo quiere decir que va a desaparecer. Entonces, hay que
invitarlas, hay que sentarlas en la mesa con nosotras y escucharlas y saber su mensaje y dejarlas ir y que así sea el ciclo. Miren, les voy a decir, antes de pasar, porque veo que ya se me está acabando el tiempo, nada más les voy a puntualizar algunas reacciones que son esperables, porque también aquí es importante, no hay que caer en el asunto de patologizar todo lo que nos esté pasando en esta situación, porque tampoco, o sea, porque es una situación de estrés alto, no ordinaria, y que cada quien lo estamos enfrentando como podemos. Ya a todos nos están pasando cosas. Ajá. Entonces, ¿qué es esperable? Que me sienta confundido, que me cueste trabajo tomar decisiones. Problemas para dormir, yo creo que la mayoría los presentamos, ¿no? Preocupación ante la situación, por supuesto. Cambios en el apetito, ya sea comer de más o de menos. Cansancio, a veces más, a veces menos. Tristeza, irritabilidad, estar más sensible, preocupación por cosas insignificantes, ¿no? Como de pronto, ¿dónde quedó el plato verde? ¿No? Y que antes no me hubiera preocupado por dónde estaba el plato verde. Cierto grado de dependencia a ciertas personas. Entonces, esto es como lo normal, ¿no? Que ya se los comenté, nada más revísenlo, o sea, confusión, ansiedad, sentirme rebasado, sentirme drenado. ¿Y qué es de riesgo? Y aquí sí es importante pedir una ayuda puntual, ¿ok? ¿Qué es de riesgo? El agravamiento de cualquiera de las cosas que les dije, problemas que ya sean severos en el sueño, problemas severos en el apetito, resentimiento y culpa acentuada, un aislamiento muy marcado, abuso de alcohol y sustancias que desgraciadamente se ha disparado, parálisis, pero este estado de congelamiento habla ya un lenguaje desordenado, incoherente, porque ya habla de una desorganización interna, miedo continuo, depresión, ideación suicida e intentos suicidas. Entonces, aquí ya estamos hablando de que se necesita ayuda. Ahora, yo les voy a proponer algunas pautas de autocuidado. Me quise detener más en lo de antes, como para entender dónde estamos y saber qué me funciona. Porque pues recetas de cocina, sí hay muchas, pero no aplican igual para todos, ¿sí? Entonces, lo que yo les vaya a comentar, quiero que lo adecúen a su experiencia, pero sí saber que el autocuidado es fundamental. Si yo no me cuido a mí, entonces, ¿cómo? Si yo como mamá, ¿no? O sea, yo hablando de mí como mamá, si yo no me cuido, me doy lo que necesite, ¿no? De estar tranquila, o sea, porque mi calma siempre va a ser la calma de mis hijos y mis hijos van a ver el mundo a través de mis ojos y van a ver esto que está pasando, lo ven a través de mí, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Eh, es el conjunto de acciones que yo emprendo en beneficio de mi salud y bienestar. Y bueno, este bienestar, saber, como les decía, estamos juntos en esto, ¿sí? Entonces, individual, familiar, comunitario y social, humano están conectados. Y esa es la visión y el esquema que les quiero proponer, una visión integral. Miren, por eso les propongo las siguientes dimensiones. Está la física, que es, pues, piensen en la pirámide de Maslow, ¿no? Es lo que está hasta abajo, ¿no? Autocuidado, alimentación, sueño, movilidad corporal, hábitos de higiene, monitoreo de salud física. Revisen cómo están ahí, cómo están con respecto a su cuerpo, que fue una de las preguntas que les hice al inicio. ¿Qué tanto lo cuidan? Sensorial es el contacto consciente con mis 5 sentidos. ¿Qué tanto me doy cuenta de mis sensaciones corporales? Porque, como les comentaba, el cuerpo es como el primero que recibe la información del entorno. Ya después lo proceso, ya después le pongo un nombre. Ajá. Pero nos llega al cuerpo, es como ese primer golpe. Entonces, por eso es tan importante estar pendiente de ¿qué me está pasando? A ver, estoy sintiendo un hueco en el estómago, ¿cómo está mi respiración? ¿Cómo están los latidos de mi corazón? ¿Qué tan tensa estoy? Revisen, ajá, y porque es el primer paso. Y esto, o sea, esto nos ancla en el presente,
¿sí? A través de lo sensorial. Entonces, por eso es tan importante. Lo emocional es esto que ya les había dicho, ¿no? Cómo identificar las emociones a partir de sensaciones para ponerles un nombre y entonces poderlas metabolizar adecuadamente, que sería regularlas sin dañarme a mí ni dañar a otros. La parte cognitiva es poner en acción mis funciones mentales superiores, que sería, aquí ya estamos hablando de corteza cerebral, de lóbulos prefrontales, ajá, que es lo que nos distingue, lo que nos hace humanos, por decirlo así, eh, que es tomar decisiones, analizar, ampliar opciones, la regulación también entra aquí, planeación, disminuir impulsividad, que es otra vez autorregulación, postergar o posponer cuando se presentan emociones desbordadas, etcétera. Entonces, ¿cómo estoy ahí? Porque, ojo, ante situaciones de estrés, se desconecta un poquito esta parte de la corteza y se pone en acción sistema límbico, hipocampo, hipotálamo, etcétera, en este asunto de supervivencia. Ya casi termino. Relacional, nada más aquí es distinguir dos aspectos, ¿sí? El relacional de apoyo, que es ofrecer ayuda y recibirla de otros, y el de límites es negarme de forma asertiva a ofrecer apoyo cuando eso ya me implica un exceso o un desgaste, ¿sí? Y entonces aquí yo ya tengo que saber decir que no porque va a ser en detrimento mío. Entonces, el de apoyo es el apoyo que yo ofrezco y el que puedo recibir. Y el otro es la capacidad de poner límites. Y bueno, el equilibrio entre ambos pues permite relacionarnos de manera saludable. Y la existencial, que para mí es como la que cuaja todas, ¿no? Es como esta base que sostiene a todas, implica un nivel superior, más allá de lo personal o relacional, implica un sentido de vida y de trascendencia que se traduce en actuar con propósito, de lo cual ya les había hablado, ¿no? Como encontrar un propósito a esto. Aquí se incluyen creencias espirituales, esta religiosidad, etcétera, ¿no? Donde cada uno se ubique. Y también experiencias como solidaridad, cooperación, este sentido comunitario como más trascendente, más de ayuda. Y como les digo, es la que cuaja todas las demás, les da sentido. Entonces, por último, si quieren, tómenle una foto a esta rueda. Esta rueda yo la saqué de la Red de Bienestar Emocional. Yo tomé un curso hace poco y bueno, y de ahí pues tomé esto que puede ser de gran utilidad. Fíjense bien, está el círculo y ven que tiene 3 círculos concéntricos, ¿no? Uno chiquito, uno en medio y uno al final. Entonces, yo los invito a que ubiquen cómo están en cada uno. La F corresponde a física, la C a cognitiva, RL relacional con límites, RA relacional de apoyo, X existencial, S sensorial y E existencial. Entonces, quiero que ubiquen cómo están en cada una y entonces, supongamos, donde estén bien, ¿no? Lo van a llenar todo de verde. Donde estén más o menos, lo van a llenar los primeros dos, o sea, el chiquito y después el que le sigue. Y donde sientan que necesiten trabajar, entonces llenan nada más el primer círculo. Y eso es una buena manera de autoevaluarse y de saber cómo están. Entonces, tómenle foto. Miren, tengo unas preguntas reflexivas que pueden ampliar. Lo que pasa es que, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo y tampoco quiero tomar más tiempo del que dedicaron a esto, pero si gustan, tómenle foto a la pantalla y se los dejo de tarea. Son preguntas que obviamente no iban a poder contestar ahorita, imposible, pero que puede ampliar su reflexión con respecto a cada área. Entonces, esto los ayuda a autoevaluarse en cuanto a su dimensión física. Voy a pasar a la que sigue, que es la sensorial. Autoevalúense para que llenen su círculo. La emocional, igual hagan una autoevaluación.
la cognitiva, la relación de apoyo, la relacional con límites y por último la existencial. Esto, digo, son sugerencias. Yo creo que ustedes saben mejor que nadie cómo están en cada área y entonces es, pues en la que estén cojos, pues enfocarse en ella. Porque somos seres biopsicosociales espirituales, entonces para pues vivir una vida lo más plena posible y afrontar esta situación de la manera más plena. Y bueno, saber que esto va a pasar, hay que sacar lo mejor posible. Hay que desarrollar habilidades de resiliencia y esto es bien importante. Tú puedes elegir de qué lado de la historia quieres estar. ¿Te quieres quedar en el dolor, en el enojo, en la frustración, en la impotencia o irte hacia el lado de la creatividad y el aprendizaje? Validar emociones, tratar de tener control de pequeñas situaciones, darles espacio y salida a las emociones, saber que tú eres el agente de tu vida, porque si tú eres agente de tu vida, va a ser muy difícil que te victimices, porque tú sabes que puedes hacer cosas, ¿sí? Y bueno, por último termino con esta frase de Paul Goodman, que es de la terapia gestal, aquí y ahora para lo que viene. Y creo que así es como estamos, ¿no? Aquí y ahora con lo que tengo en mis bolsillos, pero con un paso levantando el pie y con la mirada hacia el frente, hacia lo que viene, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a regular tu estrés? ¿Cómo vas a crecer en resiliencia? ¿Y cómo tendrías que estar afrontando esta situación hoy para que en 5 años, 2025, voltees hacia atrás y te sientas orgulloso de ti? Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad. Listo, Joy. Muchísimas gracias. Gracias por tu conferencia. Me acordé de, cuando estabas hablando, me acordé de una frase que dice, nadie nunca en la vida se relajó por solamente que le dijeran, relájate, ¿no? Y creo que todos nos podemos sentir identificados porque no solamente es, bueno, pues ya toma aire 2 segundos y ya está, sino que hay que aprender a conocernos lo suficiente para poderle dar sentido. Entonces, bueno, hay algunas preguntas, te las voy a ir haciendo. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Lo voy a dejar anónimo, pero dice, yo tuve hace 5 años una crisis de ansiedad y aún tengo episodios. ¿Cómo puedo hacer que ya no sigan? Y dice, bueno, a mí me da por comer. Ok, mira, ahí sería, si estas crisis de ansiedad son recurrentes, yo lo que te preguntaría es si estás en apoyo profesional, porque sí te recomendaría que lo hicieras. Y ante las crisis de ansiedad, lo que ayuda es lo que se llama grounding, que es te dicen 5 cosas que puedas ver, o sea, irte hacia tus sentidos, 5 cosas que puedas ver, 5 cosas que puedas tocar, 5 cosas que puedas oler, que puedas escuchar y que puedas probar. O sea, irte como este anclaje, este grounding es lo que ha ayudado mucho, como estar en el aquí y en el ahora. Pero si es algo recurrente, yo sí te recomiendo como una asesoría. Uh-huh. Y sí, lo de comer mucho, pues sí, o sea, son formas de regularnos, entre comillas, que pues no son las más adecuadas, ¿no? Ayer leí este artículo que decía comfort food, ¿no? Como esta comida fácil, ¿no? Que pues es parte de, nada más pues hay que tener cuidado y no hay que rigidizarnos en estrategias, en formas de afrontar, hay que encontrar más maneras, o sea, comer sí, ok, creo que todos lo hemos hecho, pero que no sea la única forma, ¿no? Que hayan más. Gracias. La siguiente es, ¿cómo puedo ayudar a mi padre de 82 años a regular su estrés? Híjole, mira, ahí, bueno, uno, no sé si tu padre esté viviendo solo o esté con alguien, pero bueno,
en ambos casos sería como tratar de darles certezas. Ayuda mucho ponerles rutinas y facilitárselos, ¿no? Porque a lo mejor no tienen tanta experiencia con tecnología y demás. Entonces, como a través de llamadas, si es que no estás con él o estando con él, ponerle como establecerle rutinas de cosas que sabes que le gustan y cerciorarte de que las cumplan. Eso puede ayudar porque acuérdense, reparar el estrés nos hace resilientes y reparar el estrés no, aumenta nuestro sentido de agencia. Entonces, lo importante es que tu papá se sienta agente, ¿sí? Dentro de las pocas cosas que puede hacer, también dejarlo tomar decisiones, a lo mejor de cosas no como muy fundamentales, pero sí de cosas que puedan estar en su control, ¿ok? Y luego hay como dos líneas, ¿no? Cómo fomentar la resiliencia cuando ya eres adulto y a lo mejor no creaste estabilidad. Y otra, cómo ayudarlo con niños. Mira, yo creo que es una habilidad, pues, que siempre podemos crear, ¿no? De hecho, por ejemplo, vean el video que les digo de Boris Cyrulnik y ahí les narra mucho cómo pues él se hizo resiliente. Él tiene una historia parecida a la de Viktor Frankl, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos hace resilientes? Los puntos que les puse al principio, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, tratar de ser flexibles, aumentar las formas de afrontar las circunstancias, esto es, acrecentarme abanico de posibilidades, que no solo sea uno, no rigidizarme en formas. Y, por supuesto, suena extraño, pero pues es como abrazar la adversidad, ¿no? Convivir con ella. Platicaba con alguien que se metió un ratón a su cocina, ¿no? Y bueno, ya a mí me lo contó y sentí horrible porque dije, no, yo no quisiera que en la me hubiera uno. Y entonces todo lo que han tenido que hacer para lidiar con este ratón. Y me comentó que por circunstancias se ha tenido que bajar, el ratón está nada más en la cocina, entonces se ha tenido que bajar a la cocina a trabajar y pues a convivir con el ratón, digo, aunque no lo ha visto y no le ha pasado por los pies ni nada de eso, pero justo eso, o sea, abrazar la adversidad, la está haciendo más resiliente, ¿sí? O sea, la estoy activando con ello. Entonces, bueno, pues espero haber sido clara con esto. Gracias. Alguien nos escribe, al ir escuchando me sentí muy inquieta, creo no le doy oportunidad de saber qué es lo que siento, como que están ahí, pero no permito sacarlos. Y se combina un poquito con la pregunta, ¿cómo encuentro las habilidades necesarias para salir de una situación de impotencia? Mira, ahí otra vez volvemos. Primero, el proceso emocional empieza con sensación y la sensación es meramente a nivel corporal. Entonces, lo primero que yo te recomendaría es que estés al pendiente de qué pasa en tu cuerpo y que si eso te cuesta trabajo, hagas cosas por ampliar la conciencia, que puede ser, por ejemplo, sentarte poniendo los pies en el piso. Porque eso se llama anclaje y ayuda mucho, empezar a revisar cada parte de tu cuerpo y checar cómo está, concentrarte en tu respiración, sentir los latidos de tu corazón, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí puedes ir distinguiendo si a lo mejor sientes una opresión en el pecho, un hueco en el estómago. Ese es como el primer paso, ¿sí? Ya después sería a eso que pasa ponerle un nombre, que sería el sentimiento, y lo más importante es que los sentimientos son portadores de necesidades y esas necesidades es importante satisfacerlas. Y claro, encontrando los satisfactores adecuados, porque yo puedo satisfacerla comiéndome 5 pizzas, ¿no? Por ejemplo, o viendo series todo el día o rigidizándome solamente en un satisfactor, como podría ser recurrir a fumar, ¿no? O al alcoholismo o lo que sea. Pero entonces, eso sería, y justamente para salir de la impotencia, que era la segunda pregunta, yo me iría otra vez a hacer cosas para incrementar el sentido de agencia, ¿sí? De pequeñas cosas, porque claro, si pensamos en lo macro, pues nos rebasa y entonces ya no hacemos nada. Yo lo que te diría es, ve pequeñas cositas desde decidir qué vas a comer,
decidir qué te vas a poner, decidir cómo quieres, dónde quieres trabajar. Tienes que trabajar sí o sí, pero no, pues hoy lo voy a hacer en tal lugar de mi casa, hoy en tal. Y esas pequeñas cosas te pueden ayudar a sentir que puedes tener control y agencia, ¿sí? Perdón, estaba silenciada. Muchas gracias, Joy. Hay muchas preguntas, no nos va a dar tiempo para todas, pero se me hizo muy valioso alguien que comparte. Dice, yo tengo trastorno de ansiedad que había logrado regular y que ante esta situación de confinamiento y vivirlo sola se reactivó. Pero estoy en contacto con mi médico y me recetó un apoyo fármaco ligero. Me ha ayudado sobre todo el ejercicio, dormir bien, alimentarme mejor a mis horas, estar en contacto virtual con mi familia, amigos, meditar, leer y aunque a veces sigo sintiendo estragos, le hago frente y trabajo con la respiración. Entonces, pues bueno, agradecemos mucho a la persona por compartirlo. También preguntan algún libro, autor, ya esta conferencia les compartí el link que pudiera ayudarles. Pues yo me iría a Boris Cyrulnik, ajá. Él habla muchísimo de resiliencia, ¿sí? No solamente la entrevista que les dije, sino tiene muchos más libros, entonces échense un clavado a él, no es tan complejo. Pueden empezar por ahí, porque ya sí me pongo a hablarles de trauma y cómo afrontarlo, ya también son terminologías más complejas. Entonces, Claro. Bueno, pues te agradecen mucho, hay muchísimos agradecimientos, felicitaciones por esta gran conferencia. Quiero, y te agradezco muchísimo, yo. Quiero compartirles la liga de evaluación para que pues sigan teniendo acceso a estas conferencias, para que nos ayuden a mejorar, qué temas les son de interés. También por Facebook estamos transmitiendo a los que ya no alcanzaron a entrar dentro de los primeros 300 y también por si llegaron un poquito más tarde, ahí se va a quedar el en vivo activo todavía. Una vez que editemos el video, también lo vamos a subir a YouTube. Entonces, si saben de, oye, yo tenía a alguien que me hubiera encantado que la escuchara completa, van a tener acceso. Aquí les comparto las ligas para que puedan seguirnos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Joy, gracias a todos. Aquí estamos pendientes del chat por si alguien necesita algo. Muchas gracias. gracias por la invitación, Diana, y pues buen día a todos y que lo podamos ahora, acuérdense, aquí y ahora para lo que viene. Gracias por su atención. Gracias.